Bien, señores, en esta parte que nos corresponde ya en la conversación que tendremos con nuestro invitado en este encuentro de esta noche, de este domingo. Nosotros curiosos, deseosos también de que no solamente quienes estamos de este lado, sino también a ustedes. Hay temas dentro de la ginecología que manejan como el asunto, como el aspecto de la menopausia, también de los embarazos, en fin, diferentes temas que queremos abordar hoy con un especialista en esa área. Y por eso hemos traído y hemos deseado que el doctor Ascanio Bencosme nos acompañe hoy. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Lo primero es, doctor, ¿por qué estudió medicina? Buena pregunta. Realmente yo entiendo que es un asunto, primero, antes que nada, de vocación. Y ya nuevo en nuestra familia. O sea, ¿en su familia había más Sí, médicos? mi padre fue médico, mi abuelo fue médico. Ya. Imagínese, mi abuelo se graduó en el año 1947. Fue compañero de Pedro Jorge Blanco, el que hizo el laboratorio Pedro Jorge Blanco aquí en Santiago. Sí. Desde ese entonces, mi hija tiene también, tengo una hija médica, o sea que ya va en asunto de la familia y por supuesto tiene que haber vocación definitivamente. ¿Ese Bencosme de Moca? De Juan López Moca. Juan López Moca. Así es. ¿Y por qué la especialidad de ginecostetra? Pues creo que ahí tiene que haber un sesgo, porque mi padre hizo ginecología y obstetricia, mi abuelo en ese entonces pues era médico general, y ya cuando uno rota en los hospitales en el último año de medicina, que uno rota por pediatría, medicina interna, cirugía y ginecología obstetricia, entonces me gustó mucho, me gustó más la ginecología obstetricia. Pero si su padre era de esa especialidad, ¿en algún momento nunca tuvo contacto o él hablando en familia sobre el tema? No, por supuesto, claro que sí. Ya luego cuando uno estaba en la facultad de medicina, pues y cuando uno iba a San Francisco de Macorís, que era donde estábamos viviendo, pues uno entraba a cirugía, procedimientos con él. Ya. Efectivamente. Doctor, hay un tema que nos ha llamado la atención y yo creo que es bueno que lo podamos dilucidar porque afecta mucho, y muchas veces en el desconocimiento no se entiende el porqué, y principalmente en el metabolismo de la mujer. ¿Cómo podríamos definir qué es la menopausia? La menopausia, tal cual como su nombre lo dice, es meno de menstruación y pausia, es la pausa de la menstruación. Entonces hablamos de una mujer menopáusica cuando tiene 12 meses que ha dejado de menstruar. Es decir, una mujer que tiene 6 meses que no menstrua y de repente le llega la menstruación, no es menopáusica, por definición. Tiene que tener 12 meses. Si ya es una mujer que está en la época del climaterio, que es el término correcto que abarca a un evento dentro del cual de ese climaterio está la menopausia. Para que me explique los televidentes. Sí. Dentro de la adolescencia es el periodo entre la infancia y la vida adulta. Dentro de la adolescencia hay un evento que es la menarca o primera menstruación. Entonces, entre la vida adulta reproductiva y la vida adulta no reproductiva hay un periodo de tiempo similar a la adolescencia, que es el climaterio. Dentro de la adolescencia dijimos primera menstruación, menarca. Y dentro del climaterio está la menopausia, que se usan indistintamente y realmente no debe ser así. O sea, el climaterio es la etapa y la menopausia es cuando la mujer deja de menstruar. ¿Y de qué edad estamos hablando? En el caso de la menopausia. En los libros anglosajones se habla de edad promedio de 50 años, pero en nuestra América Latina pudimos determinar conjuntamente con un grupo latinoamericano de 16 países y más de 16,000 pacientes que se analizaron, que se llama la Red Latinoamericana de Investigadores de Climaterio, de la cual formo parte. Pudimos dejar claro que nuestras mujeres menstruan un poco menos, en promedio 48 años. Aunque habían grupos en los Andes que dejan de menstruar tan temprano como a los 42. Wow. Pero en promedio, la mujer latina de nuestra región es 48 años, no 50. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué una mujer de 42 todavía? Es asunto de etnia, asunto de altura. Sí, del ambiente donde se está. Por supuesto. Y para determinar, por ejemplo, una mujer que nos está viendo, que está en los 40 o en los 45, 48,
¿cuáles serían los síntomas que se pueden presentar, que pueden dar una idea de que está de entrada a la menopausia? Buena pregunta, porque es lo que le llamamos nosotros el síndrome climatérico, que pueden presentarse unos que otros síntomas antes de que llegue la menopausia, o sea, antes de que la mujer deje de menstruar. Incluso años antes, 2, 3, 4 años antes de que la mujer deja de menstruar, comienzan a presentarse otros síntomas que no necesariamente son los más famosos. Los más famosos son los calores, Sí. con los sudores. Ese no es el que se presenta más temprano. Irritabilidad, ansiedad, depresión, trastorno del sueño, Wow. pérdida de memoria. Hay una serie de síntomas que la mujer comienza a presentar que si de repente se preocupa y va donde nosotros, entonces nos encargamos de hacer algunos estudios hormonales y ya desde el punto de vista bioquímico Sí. u hormonal podemos determinar si esos síntomas que presenta se deben precisamente O sea, a que ya comienza a haber una deficiencia hormonal que va a hacer que un poquito más adelante entonces ya deje de menstruar y entre en menopausia. Entonces, por unos resultados se puede determinar. Efectivamente. ¿Bajo qué valores? O sea, ¿cómo usted podría verificar, ya viendo los análisis? Uno solicita el estradiol, que es la hormona Ah, femenina por la hormona, ya. por excelencia, Ya. y una hormona que se llama hormona folículo estimulante o la FSH, que es la que nos dice si ese ovario ya se agotó su capacidad de trabajo, por decirlo así, o ya le falta poco. Y eso de alguna manera, doctor, ¿no sería también un factor el hecho de la lubricación? Por supuesto, en el caso de la vagina le encantan los estrógenos. Entonces, cuando comienza a haber déficit de estrógenos, entonces va a haber atrofia o adelgazamiento de la mucosa vaginal, del epitelio vaginal, y entonces se adelgaza, se pone reseco, y entonces... Pero también hay otros síntomas, hay otras situaciones por ahí. Por ejemplo, el deseo sexual también se afecta. A eso iba. Y la pregunta va más que todo por lo siguiente, para que dejemos los tabúes, porque no estamos tratando de buscar el morbo. Pero es posible que se den los casos en que la mujer desconozca esos síntomas, ¿verdad? Y por ende también el hombre. Por supuesto. Y entonces, en una relación entre un marido y mujer o una pareja, pueden comenzar los problemas porque la mujer quizás no lo esté lubricando. Entonces, eso se ha dado. O sea, ¿usted ha tenido esa experiencia? Ese es el pan nuestro de cada día. Porque es que si hay una resequedad vaginal por falta de hormonas, sí, entonces el coito, las relaciones que se supone que es placentera para para ambos. Entonces, si la relación sexual comienza a ser un problema para la mujer, tengo relaciones sexuales y entonces por la resequedad me molesta, no voy a querer tener relaciones. Entonces eso trae un conflicto de pareja en parte porque el hombre no entiende la etapa de la vida en la que está viviendo la mujer y no resulta ser un buen compañero en esta etapa. Y muchas veces también el desconocimiento de la mujer que no acude porque esos son problemas que podemos resolver en la consulta. Sí, se resuelve eso. Por supuesto. Entonces, pero hay un componente que además de que le molesta y deja de tener deseo de las relaciones, es que también hay una disminución de la libido o deseo sexual, precisamente por estos cambios hormonales. Entonces, una cosa sumada a la otra, quizá una poca comprensión del esposo, entonces agrava el asunto de la cama. Y eso trae como consecuencia muchos problemas en esta etapa de la vida. Ya entiendo. Una mujer, una pareja que anda rodando los 50 años, entonces un dominicano macho, masculino, varón, ¿verdad? Machista, la mujer no quiere tener relaciones porque le molesta, ¿no entiende? Sí, ahí tú no me quieres. Claro. Ya, sí, por ahí. Empiezan las conjeturas. Exacto. ¿Es posible prevenir o prever la menopausia? ¿Cuándo comenzar? Mira, hay situaciones que aceleran el proceso. Para que tengan un ejemplo, el fumar, por ejemplo. Sí. El fumar acelera el proceso de la menopausia. Pero es un asunto tóxico a nivel ovario. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, una niña que a veces que desarrolla tardíamente, que comienza a menstruar tardíamente, pudiera tener una menopausia un poquito más tarde. Pero también la genética influye mucho.
Entonces, si la madre, la abuela, las hermanas han dejado de menstruar muy temprano, entonces probablemente... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque hablamos de menopausia, dijimos 50, 48 años, pero hablamos de una menopausia prematura, una menopausia temprana. O sea, cuando es por debajo de los 45 años y cuando es por debajo de los 40 años. O sea, hay pacientes que a los 38 años dejan de menstruar por menopausia, pero ya eso es una menopausia prematura. Ya hay otras condiciones que hay que investigar. Claro, que son analizar. excepcionales. Exacto, porque entonces viene el problema de que la mujer a una edad temprana deja de producir los estrógenos, que es la hormona ideal, sí, la hormona preferida del organismo de la mujer, que ayuda muchísimo a prevenir más adelante en su vida problemas como cardíacos, osteoporosis y otras cosas. Entonces, con más razón, hay que procurar que esa mujer mantenga una sustitución hormonal, que es un problema para nosotros, porque fíjate, hay mucho tabú. ¿En qué sentido? Hay mucho tabú con la terapia hormonal sí, de la menopausia porque supuestamente produce cáncer. Entonces, si la mujer deja de producir hormonas tiroideas sí, y le dan hormona tiroidea, no hay problema. Okay. Si es diabética, o sea que el páncreas deja de producir insulina, le ponen insulina y no hay problema. Okay. Si sufre de la suprarrenal hay que darle esteroides, no hay problema. Pero si los ovarios dejan de producir hormonas, hay problema. Porque supuestamente se asocia a cáncer de mama. Entonces, fíjate que le tienen un temor muy importante al cáncer de mama, pero resulta que por dejar de tomar hormonas, estrógenos, entonces tienen un mayor riesgo de muerte cardiovascular. ¿Y de qué mueren? O sea que es un mal necesario. Sí, ¿de qué mueren fundamentalmente y principalmente las mujeres después de los 50 años? No de cáncer de mama, sino de muerte cardiovascular. Increíble. Entonces, si a mí me dicen, ¿qué tú prefieres tomar? La pastillita que te va a prevenir que tú mueras de lo que más comúnmente mueren las mujeres. Claro. Yo preferiría esa. Y sería entonces darle estrógenos. Todavía aún hoy eso es así. Ah, no, claro, es una cosa impresionante. Ese es el protocolo, vamos a decirlo así. Sí, menos del 5% de la mujer menopáusica usa hormonas fundamentalmente por el temor mal infundado. Porque buscan en las revistas o la vecina. Muchas veces tenemos ese problema, le damos terapia hormonal, nos invertimos 40 minutos en explicarle y quizá la vecina en un minuto y medio por la pared dice, no, deja eso, que eso da cáncer. Aquí sí. No es médico, ni ginecóloga, ni experta en menopausia, pero entonces le hacen más caso a la vecina que todo lo que uno le puede explicar. Está buena. Sí, es una cosa increíble. Esa está buena. Esa es parte del dominicano. Efectivamente. Doctor, ¿cuáles serían los síntomas físicos y emocionales más visibles que pueda producir la menopausia? Mira, los emocionales son muy importantes porque, como te señalaba hace un rato, la mujer se comienza a poner más irritable, se enoja más fácil. Cuando tú le interrogas, te dicen que no, pero cuando van con la hija, con el esposo, hacen así, la miran y dicen, ¿cómo? Que no. Hay otras que te dicen, doctor, que son muy, muy honestas, te dicen, doctor, ni yo misma me soporto. Sí, yo he oído eso. Entonces, sí hay una irritabilidad, hay ansiedad, hay depresión, que no necesariamente es para ir al psiquiatra. A veces con la restitución hormonal ahí resuelve. Es una depresión obviamente leve, moderada. Trastorno del sueño. Trastorno del sueño y el que no duerme bien, no rinde al día siguiente, anda cansada, dificultad para la concentración, para la memoria. Entonces hay un sinnúmero de cosas que vienen como consecuencia del déficit hormonal que corrigiéndolo, entonces pudiera uno ayudarla bastante. Ni hablar cuando entonces comienza el asunto de los calores, con sudores o no. Y para complicarlo más, ¿existen algunos factores que pueden agravar? Por supuesto, hay factores desencadenantes, por ejemplo, los espacios cerrados, por eso el calor. Que se pone que yo no puedo estar aquí, yo tengo que salir. Sí, el calor, por ejemplo. Las bebidas calientes como el té, el café, pueden exacerbar los calores. Entonces la mujer va aprendiendo. Algunas consideran que son tolerables sus síntomas y viven con eso, pero hay algunas que realmente... Y solamente sería eso, no se presentarían otros síntomas, que no sea el calor. Bueno, con el calor viene un cambio, viene un rubor, un enrojecimiento, taquicardia, sudoración. No siempre viene acompañado de sudoración, pero sí viene de sudoración, que puede afectar su calidad de vida. O sea, hay mujeres que no quieren ir a la fiesta.
Porque ¿para qué, doctores? Me voy a embarrar. No quieren ir al salón porque acabando de ir al salón ya el pelo está chorreado. Eso es verdad. Su ropa se le moja. No quieren tener relaciones porque de repente tener relaciones le entra un sudor, unos calores, un ataque de esto. Entonces realmente doctor, su calidad una pregunta. Hablando de todo eso, porque es la vida diaria, la vida normal. Sí. Ir a un lugar cerrado, una fiesta, lo que fuera, o tener relaciones con su pareja. Pero entonces, ¿hay algún método o situación para contrarrestar todo eso? Por supuesto. Fundamentalmente es restituir lo que le está faltando a su organismo, los estrógenos. Ah, ok, lo que ya hablamos. Porque es importante tener claro que no es por el resto de sus vidas, porque es que hay una glándula aquí arriba que se llama el hipotálamo. El hipotálamo. Que es donde está el termostato. Ajá. El que regula la temperatura. Sí. Entonces, con la falta de hormonas, se aloca este termostato y entonces el organismo, aunque tengamos frío, aunque esté a 16 grados Celsius, la mujer suda, le entra el calor. Es verdad. Porque es un engaño del cerebro. Pero eso es transitorio. Ahora, no sabemos si le va a durar 6 meses, 1 año, 5 años o 10 años. Wow. Entonces, doctor, ¿por qué tiempo yo voy a usar las hormonas? Porque de hecho me está yendo muy bien, doctor. Pero me dicen que eso da cáncer, que eso da problemas. ¿Y por cuánto tiempo lo voy a usar? Yo les respondo hasta la próxima consulta. Porque llega un momento, no, y déjame decirte, porque algunas se entusiasman porque ven que es tan radical su cambio en su vida, que están muy entusiasmadas con usarla. Hay otras que están muy angustiadas, muy preocupadas, pero se sienten muy bien. Entonces yo le digo, bueno, pues vamos a usarla por lo menos 6 meses, 1 año. Cuando te parezca, suspéndela. Si vuelven los síntomas, entonces no es tu tiempo de dejar de usar la hormona. Ya dejaste de usarla, no vuelven los síntomas, bueno, pues perfecto. Pero vamos entonces a influir, a conversar, el cuidado cardiovascular, nutrición, ejercicio, prevención de osteoporosis a largo plazo. No, entonces uno ya comienza a hablar de otra cosa, porque cuando la mujer entra en esta etapa de la vida, hoy día, con la edad promedio que tenemos, 72, 75 años, una mujer que llega a los 50, le queda 1/3 de su vida. Eso es verdad. Entonces, todos vamos a morir, no hay duda. Unos con el colesterol alto y otros con el colesterol bajo. Entonces, lo que tenemos es que disfrutar los años que nos quedan de vida, calidad de vida. Eso es cierto. Porque nos angustiamos y nos preocupamos porque no vamos a morir. Vamos a suponer el caso más grave, cáncer. Cáncer de mama. El cáncer no es sinónimo de muerte, lo que es sinónimo de muerte es cáncer avanzado. Cáncer avanzado. Entonces, la mujer menopáusica que está yendo al médico, que está tomando hormonas y que le angustia lo del cáncer de mama, ¿qué hace? Que se está chequeando periódicamente. Y probablemente cuando se le detecte el cáncer se le va a encontrar temprano y a tiempo. Pero la que no está tomando nada que pueda aumentar el riesgo de cáncer de mama se descuida y no va al médico. Y cuando quizás se hace el estudio ya está avanzado el cáncer. Entonces fíjate cómo paradójicamente a la mujer que le angustia porque está tomando algo que en teoría produce cáncer, que es discutible y podemos convencerla para que entiendan que no es así, podría tener diagnóstico más de cáncer que las otras, pero es más temprano. Entonces, la mujer que toma hormonas para la menopausia muere menos de cáncer de mama que la que no toma. Eso ya. Interesantísimo. Eso es interesantísimo. Pero eso tú tratas de explicárselo y no lo comprenden. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, por lo que dije. El cáncer de mama se detecta más temprano porque es una mujer que está siendo aplicada, se hace su mamografía. Que se está observando. Que es importante que sepan, la mamografía detecta un cáncer años, 3, 4, 5 años antes de que aparezca una pelotita. Entonces se detecta temprano. Entonces realmente es algo interesante que sepan las mujeres, los televidentes. La mujer que toma hormona tiene menor muerte de cáncer de mama que la que no toma hormona. Parece paradójico, pero así es. Interesante. Se detecta más cáncer, pero se detecta más temprano y mueren menos. Perfecto. Doctor, vamos a dejarlo en esa parte para irnos a la pausa. Y hay otros detalles que queremos tratar con usted. Señores, estamos conversando en esta noche con el doctor Ascanio Bencosme, ginecobstetra. Empezamos con la parte de la menopausia. Vamos a ver qué nos trae el segundo segmento. Ya volvemos. Bien, señores, en esta parte estamos conversando en esta noche, en este domingo, con el doctor Ascanio Bencosme, quien es ginecobstetra. También maneja la parte de osteoporosis
Sin embargo, lo que hoy nos ha interesado en el tema, básicamente, es en el aspecto de la ginecología, la menopausia. Doctor, yo he escuchado de un método que ahora se está usando, el pellet. Pellet. ¿En qué consiste? O implante. El pellet ¿Es implantado? Sí, se implanta en el tejido graso, en la cadera, en el área de la cadera, debajo de la piel. Ah, Con un trocar, así decimos. como si fuera un chip. Así le llaman, pero es un término incorrecto, Incorrecto. porque eso de chip, eso de computadora. Sí, ¿no? claro, como si fuera robot. Sí, el pellet es como un túbulo, un microtúbulo, hazte de cuenta como si fuera un grano de arroz. Ya. Entonces, el contenido de eso absorbe, se le impregna cualquier medicamento, no solamente hormonas, cualquier medicamento. Es una vía de administración que se usa, como la vía oral, el inyectado, el óvulo, los supositorios. Entonces, es una vía de administración. ¿Y para qué se utiliza? En este caso lo usamos para poner hormonas. Okay. Fundamentalmente testosterona. Se puede utilizar para poner estrógenos, progesterona. Que quede claro, yo pongo pellets, pero procuro usarlos con un criterio. Por ejemplo, no pongo pellet de estradiol, sí de testosterona. Que fundamentalmente, que quede claro a la teleaudiencia, para lo único que están aprobados los pellets de testosterona en la mujer, es para los trastornos hipoactivos del deseo sexual. O sea, la falta de deseo sexual. Pero estamos teniendo un problema porque hay un boom de los pellets. Lo están poniendo médicos que manejan hormonas y médicos que nunca en su vida, en su entrenamiento, le dieron hormonas. Hasta en salones, cardiólogos, dermatólogos, cirujanos plásticos, entrenadores de gimnasio, en salones de belleza. O sea, una cosa impresionante, así como hace muchos años, unos años estuvo de moda el plasma y el ácido hialurónico, que todo el mundo ponía eso. Sí. Porque fíjate que hay un tema con la medicina, el mercadeo de la medicina, donde se va el nicho, lo que está de moda, que deja dinero, que se cobra en dólares, entonces aparecen gente sin escrúpulos, sin ética, sin principios, a poner y a promover algo. En este caso los pellets. Los pellets lo están promoviendo, yo lo digo de forma de relajo, para las arrugas, las canas, la falta de dinero, un novio nuevo, lo que sea. Y no es así. Realmente trastorno del sueño, cansancio, no. Todas las sociedades internacionales de endocrinología, de ginecología, de menopausia, para lo único que los pellets de testosterona están aprobados en la mujer es para la falta de deseo sexual. Para más nada. Pero tiene contraindicación, doctor. Todo en la vida tiene contraindicaciones y efectos adversos. Tomar agua tiene beneficios, tomar mucha tiene beneficios y tomar mucha también tiene efectos adversos. Como tomar poca agua, dormir mucho, comer poco, comer mucho. O sea, todo en la vida es dicotómico. Entonces lo que hay que, hacia donde se va más la balanza, si hacia el beneficio, pues entonces ¿Y solamente mujeres? Porque yo he escuchado para hombres. No, de hecho en los hombres tiene más indicaciones, ahí sí, y se ha usado desde mucho más tiempo atrás que en el caso de la mujer. Estamos hablando en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres ya tiene otras indicaciones y a una dosis muchísimo mayores. O sea, que no es la misma que se usa para la mujer. En el caso de la mujer hay un boom ahora mismo, pero me da mucha pena porque es que colegas, por decirlo, no tengo ningún reparo en decirlo, en el afán monetario recurren a vender una fantasía, una idea. El paciente no sabe si está aprobado o no está aprobado para eso, le cree a su médico. Y es una pena porque aún teniendo el internet que pueden buscar la información, si la buscaran se dan cuenta que no están aprobados para nada de lo que se lo están promoviendo, indicando, sino para lo único, para la falta de deseo sexual, única y exclusivamente. Volviendo al tema de la menopausia, ¿hay alguna indicación, algún proceso que pudiésemos llevar para opciones de tratamiento? Sí, ¿te refieres a diferentes vías? Sí, para, por ejemplo, el pellets es una forma de... No, yo me refiero a la menopausia. Bueno, vía oral,
vía transdérmica en parche. Los pellets también podemos poner estrógeno, pero no lo recomiendo por detalles que ya podríamos. Lo que pasa es que el pellet es una dosis que una vez que tú la administras, está ahí en tu cuerpo por 4, 5, 6 meses y tú no tienes control. Tú no sabes en qué paciente le va a subir demasiado o no. Cuando tú tomas pastillas, cuando tú le indicas pastillas, tú le puedes modificar la dosis a criterio médico. Cuando tú le indicas un gel que se aplique en la piel, tú dices, póngaselo una vez al día, póngaselo 2 veces al día, o sea, tú puedes manejar regular, pero cuando tú pones el pellet ya no hay forma. Pero con eso que usted me está diciendo, uno alivia los síntomas de la menopausia. Efectivamente, esa es fundamentalmente la indicación del uso de la terapia hormonal. Es para mejorar esos síntomas. De hecho, la mujer, lo que uno busca es quitarle esos calores, quitarle esos sudores, quitarle la irritabilidad, depresión, trastorno del sueño. Es llevarla de la mano, que ella diga, wow, doctor, hoy sí, ya, gracias a Dios, yo soy otra mujer, me siento diferente, gracias. ¿Hay algunas otras opciones, aparte de la que usted mencionó? Por supuesto, mira, porque hay pacientes que tienen contraindicaciones para la terapia hormonal. O sea, para todo en la vida usted no puede fumar, usted no puede usar ese medicamento. Su hermano sí, pero usted no, por esto, por esto. Entonces, hay pacientes que tienen contraindicación. Por ejemplo, las pacientes que tienen riesgo de trombosis o que han hecho un derrame cerebral, o que han hecho infartos, no le podemos dar hormonas. Entonces tenemos lo que es, hay opciones no hormonales. Por ejemplo, hay antidepresivos que se ha visto que mejoran los calores y los sudores. Claro, no con la misma eficacia que lo que es que realmente le está haciendo falta a la paciente, que es las hormonas. Las hormonas, los estrógenos, pero es más difícil entonces para ese tipo de mujeres con esas condiciones. Claro, entonces tenemos lo que son las opciones no hormonales. Entonces hay que hacer cambios en la alimentación y tenemos hierbas, aunque es un punto que podríamos hablar en otro programa, hay sus resquemores, pero desde el punto de vista medicamentoso los antidepresivos es una opción, la gabapentina, la pregabalina, la oxybutinina, o sea, hay productos que se usan en cardiología, en urología, en dolor, en los neurocirujanos, los especialistas en dolor, que te pueden mejorar. Pero esas son las opciones que uno la deja de segunda instancia, no de primera. ¿El estilo de vida puede mejorar efectivamente aquellas mujeres con el asunto de la menopausia, por ejemplo, haciendo ejercicio? Por supuesto, es que el ejercicio... La comida. Y por supuesto. Vamos, por ejemplo, con el ejercicio. Si usted hace un buen ejercicio, probablemente se duerma más temprano. Cuando se hace ejercicio se liberan endorfinas, se liberan sustancias que pudieran ayudarle. Pero no es que tampoco le va a hacer el santo remedio para todas, ni le va a resolver en la intensidad que uno quiera. Pudiera ser un factor colaborador que ayude, además de que estamos buscando otras cosas, trasfondo. Su salud cardiovascular va a mejorar, independientemente de que le mejoren los calores o no. Entonces, esas son de las cosas que hay que considerar, recordando que la principal causa de muerte en la mujer menopáusica es la cardiovascular, no ningún tipo de cáncer, es cardiovascular. Hay que tener eso pendiente. Y lo que deben de enfocarse es en mejorar su calidad de vida desde el punto de vista cardiovascular. Qué bueno, o sea, que eso es una parte fundamental, el seguimiento a su cardiólogo. Fíjate, nosotros los ginecostetras, o que no nos dedicamos o hacemos pura ginecología, somos médicos de atención primaria de la mujer. Nosotros somos primero médicos y después somos ginecostetras. O sea, aquí no tenemos una medicina como en otros países en donde el médico general trata la hipertensión, trata la diabetes, trata los problemas de tiroides. Aquí el paciente va donde un subespecialista. Hay países en donde usted no puede ir a un subespecialista si no pasa primero por la parte primaria. Y ese médico general le trata su hipertensión y le trata su diabetes. Cuando ya está complicado, entonces que lo refieren. Entonces nosotros como ginecostetra somos médicos de atención primaria. La mujer que va cincuentona a hacerse su papá Nicolau, a hacerse su mamografía, es el momento para yo aprovechar, sacar tiempo, que ese es el problema, que no dedicamos tiempo a los pacientes. Para determinar. ¿Se ha hecho un perfil lipídico para saber cómo está su colesterol? ¿Se ha hecho esto? No, doctor, porque también el paciente dominicano cuando se siente mal es que va al médico. Es cierto. Entonces,
yo debo de aprovechar que la mujer vino a su chequeo rutinario Para completar y yo todo. le hago de todo y entonces resulta que yo encuentro que es diabética, encuentro que es hipertensa, encuentro que sufre de la tiroides, Ya. porque yo como ginecobstetra soy médico general de la mujer, Ya médico de comprendo. atención primaria Ya y comprendo. cumplo o debo de cumplir Con ese protocolo. con esa función. Afecta, así como usted dice la parte cardiovascular, usted que también maneja la parte ósea, ¿afecta los huesos el asunto de la menopausia? Pero mucho. Sí. Pero mucho. Sí, porque es que los estrógenos son geniales para el cuidado del hueso. Los estrógenos favorecen la absorción del calcio que ingerimos Sí. y conjuntamente con la vitamina D y que se fije al hueso. Entonces, una mujer que entra temprano en la menopausia va a tener una osteoporosis mucho más temprana que una que sí se cuidó. Ah, ya. Entonces, hay un sinnúmero de factores. Por ejemplo, la mujer pierde el 20% de hueso Sí. después de la menopausia en los primeros 3 a 5 años. Pierde un 20% Wow. así, súbito, rápido, que no lo pierde el hombre, porque el hombre no tiene una etapa como la mujer, como es la menopausia. Porque es una caída brusca de los estrógenos y entonces tenemos, a pesar de que la mujer tiene por constitución física una estructura ósea menor que el hombre, Sí. tiene la menopausia que se pierde. Entonces, una mujer que hace una menopausia temprana o una mujer que hace una menopausia y no toma estrógenos, entonces está predisponiendo a que tenga osteoporosis más temprano en su vida o una osteoporosis más severa de la que debería de tener. Qué bien. Doctor, una pregunta que yo creo que es fundamental, que no necesariamente tiene que ver con asuntos médicos. ¿Qué tan importante es el apoyo de la familia y de la pareja? Si te refieres fundamentalmente a este concepto de la menopausia, Sí. no, es fundamental. Como te decía, en el caso de la pareja, primero que nada, por lo que tiene que ver con la resequedad vaginal, irritabilidad, depresión, trastorno del sueño, disminución del deseo sexual. Pero también los hijos, las hermanas, porque es que su mamá o su hermana está en un cambio que ella no puede controlar, que ella no es la culpable. Claro, es parte, entonces nos corresponde a nosotros como pareja o familia entender, comprender. Deberíamos como hacer un cursito intensivo de lo que es la menopausia para entender. Por eso lo trajimos a ustedes. Sí, que es algo natural, que es algo fisiológico, que es algo con la edad, que mi mamá, mi abuela, mis tías pasaron por eso, sí. Pero es importante que sepan que a principios del siglo pasado, la edad promedio de vida apenas llegaba a los 50 años. Sí, o sea, cierto. muchas mujeres no conocían lo que era la menopausia, no llegaban porque morían antes. Hoy día, la mujer que llega a la menopausia le quedan 25 años más de vida. Un tercio de su vida lo va a vivir en la posmenopausia. Y la idea es vivir con calidad. No vivir en silla de ruedas, en cama, por una fractura de osteoporosis y todos estos achaques de la menopausia. Es vivirlo, pero con calidad. Y sigo diciendo que ahí es fundamental el ejercicio aeróbico y anaeróbico, la combinación, por el aspecto de la durabilidad de los huesos. Sí, el ejercicio, sí, para los huesos, el anaeróbico es más importante que el aeróbico. El aeróbico para asuntos cardiovascular, pero a los huesos le encanta el ejercicio de peso. Claro. Fortalece más los huesos, eso es definitivamente. Algunos otros mitos, usted mencionó uno al principio, algunos otros mitos que hay sobre la menopausia, que son simplemente son mitos, no son realidad. Sí, fundamentalmente el mito sobre la terapia hormonal, que hace daño, ¿verdad? Que ya eso es fisiológico, ¿para qué usarla? Yo digo, bueno, pero el problema es con la hormona de los ovarios, con las hormonas de los otros órganos no hay ningún prejuicio. El más importante, el del cáncer de mama, que la terapia hormonal produce cáncer de mama. Otro concepto es el que la osteoporosis es cáncer en los huesos. Y eso para nada. Pero también, por ejemplo, las mujeres no van a poner un tema social como diciendo yo soy menopáusica, pero todavía eso es como una especie de prejuicio. O de que la persona tenga miedo. Sí, ya vamos cambiando un poco porque ya cualquier muchachita tiene 50 años y 60 se ven perfectos. Es que la verdad que el cuidado, la alimentación y la ciencia no avanza para nada. Es falso. O sea, ya hay muchísimas muchachitas de 60 años que se ven excelentes en el gimnasio y se cuidan mucho. Entonces ya es un asunto en donde se conversa más sobre los TA.
los 50 y los 60. Y como forma de broma, de relajo. Entonces, pero sí, es algo que se ha ido perdiendo, o sea, lo del tabú me refiero. Sí, sí. Y qué bueno, porque es que ya cualquier muchachón anda en los 50, 60 Una pregunta breve, previo al final. El hombre no tiene tan... Porque yo digo, hay que ser fuerte para ser mujer. Sí. Sí, porque encima de que tiene que parir... No, es el sexo fuerte, definitivamente, exacto, definitivamente. la mujer es el sexo fuerte. El hombre tiene, brevemente, tiene también su menopausia. Se le llama andropausia, Andropausia. pero no es un asunto tan importante como la mujer, porque es que la mujer tiene una caída muy brusca y Ya. súbita, muy importante Ya. del déficit hormonal. El hombre disminuye los andrógenos, no los estrógenos, Sí. fundamentalmente, pero desde los 35 o 40 años comienza, pero es muy lento, muy paulatino. Claro, que no es tan fundamental en su organismo. Efectivamente, ya en una edad ya más avanzada, entonces sí comienza con la testosterona y las testosterona, los huesos y esas Claro. cosas, pero no es No es comparable. no es un cuadro clínico comparable como la mujer. Ya. La mujer, pobre mujeres, es caramba. No. Tenía que ser. Hay que quitarse el sombrero. Definitivamente. Doctor, finalmente, para aquellas mujeres y hombres que nos escuchan y nos ven, escuchen y vean, ¿qué sugerencia usted le podría hacer a aquellas que quizás vayan a entrar en esa etapa o se estén sintiendo todos esos síntomas que hemos hablado durante toda la noche? Tienen que ir con un médico que le dedique tiempo. Por ejemplo, yo tengo colegas que me dicen, yo te admiro porque es que a ti te encanta hablar con una paciente. Lo mío es las embarazadas, la peso, le tomo la presión y la que sigue. O Papá Nicolau, quítese la ropa, póngase la bata, le tomo el Papá Nicolau y por ahí se van. Entonces son médicos que trabajan por volumen. Y los pacientes, pues igual lo ven como algo natural, lo ven como algo normal. Pero que llegue una paciente a hacerse un Papá Nicolau, ok, vino a hacerse un Papá Nicolau. Pero entonces yo comienzo a preguntar. Y dime, no tiene síntomas, no tiene esto, no tiene aquello, no tiene lo otro. Porque yo estoy aprovechando a esa mujer que de 50 años para hacer mi rol de médico de atención primaria de la mujer. Claro. Y si yo no aprovecho ese momento, ella va a venir a hacerse un Papá Nicolau el año que viene. Claro. Y Y hay rapidito muchas la cosas matamos que- y que- pasan los años y de repente entonces encontramos situaciones. Entonces hay cosas que nosotros podemos indicarle. Por ejemplo, una colonoscopía se debe hacer cada 5 años. Cada Entonces 5 la mujer no tiene que, después de los 50 o 40, dependiendo de los antecedentes, la mujer no tiene que ir a un gastroenterólogo para que le indique una colonoscopía. Entiendo. O sea, si su médico ginecostetra o ginecólogo tiene en mente bien claro su rol de médico de atención primaria, cuando usted vaya a la consulta, ese médico debe aprovechar y hacerle todos los estudios que hay que hacerle y entonces, si salen alterados, referirla. Ya. Porque esa mujer no sabe que es hipertensa hasta que tiene 5 años que no va a un médico, pero va al ginecólogo porque le toca. Claro. Entonces el ginecólogo Es el la momento. encuentra hipertensa, entonces la refiere. Claro. Pero si no hubiera venido donde mí, no la encontramos. O la encontramos diabética y la mandamos al endocrinólogo. La diabetes es calladita, la hipertensión es calladita. Es cierto. Pero si la paciente va y yo no le hago los estudios habituales, rutinarios, No se va a poder terminar. no vamos a poder, porque hay que cumplir un rol y muchas veces no se cumple con ese rol. Médico de atención primaria de la mujer, eso es el ginecólogo. Entonces hay que sacar tiempo con la paciente, conversar, explicarle, orientarla, hacer lo que hay que hacer para los demás y hacer lo que hay que hacer para mi área, para mi campo. Ya. Doctor, ¿dónde podemos localizarlo? Nosotros trabajamos de lunes a jueves en el Hospital Metropolitano de Santiago, El HOMS. en el HOMS. También formamos parte de la familia de Clínica Coromina, soy miembro del cuerpo profesional de allá. Y los viernes trabajamos en HS Medical Center, en Santo Domingo, Santo en Domingo. Naco. Ah, Está HS Medical Center, está en Naco. ¿Y en el HOMS en qué cubículo? En el HOMS estamos en el 6º piso, en el consultorio 615. Gracias por la promoción. ¿Y en la Corominas? La Coromina no trabajamos previa cita, ya sea para asuntos de cirugía, de Perfecto. internamientos, porque después de la pandemia, los viernes que iba a Corominas, entonces por una razón u otra decidimos ir a Santo Perfecto. Domingo y allá estamos en HS Medical Center. Perfecto. Doctor, gracias, ¿verdad? Una Igual. explicación. ¿Usted es profesor? Sí, nos gusta la pedagogía, no profesor en escuela, pero sí profesor universitario. No, exacto, a eso me sí, refiero. 10 años
11 años siendo Sí. profesor de fisiología, bioquímica, de obstetricia, ginecología en la Se le- Pucamaima. Y luego, Se le nota por la facilidad con la que llega con los conceptos. Sí, gracias. Señores, una conversación, un encuentro interesantísimo y educador, sobre todo en el aspecto de la menopausia, con el doctor Ascanio Bencosme, ginecobstetra, y también en la parte de la osteoporosis. En un tema, vuelvo y repito, que yo espero que dejemos de tenerlo como un tabú, un prejuicio, y que comencemos a tener conciencia, principalmente los hombres y también las mujeres. Vámonos a la pausa.